En el amanecer de la historia de Babilonia, una sombra oscura se cernía sobre la tierra de Judá. El ejército babilonio, comandado por el rey Nabucodonosor, marchaba con fuerza imparable, conquistando pueblos, derribando muros y arrasando con ciudades. En un día de terror, el pueblo de Jerusalén fue tomado por las fuerzas invasoras. Los jóvenes de la nobleza fueron arrancados de su hogar, llevados como prisioneros a un reino extranjero, sin esperanza de regreso. Entre esos jóvenes, brillaba uno especialmente, Daniel. Daniel era un joven de Jerusalén, noble, sabio y lleno de la gracia de Dios. Junto a él viajaron tres de sus amigos más cercanos, Ananías, Misael y Seraíe, quienes compartirían su destino. El gran rey Nabucodonosor, al ver el potencial de estos jóvenes, decidió que fueran educados en la cultura babilónica, en su lengua, en sus artes y en sus costumbres. Serían preparados para servir en su corte, como símbolos de la grandeza del reino. Pero había algo en ellos que no podría ser moldeado ni doblegado: su fe. Ellos sabían que, aunque el reino de Babilonia era poderoso, el poder de su Dios era aún mayor. Y así, se comprometieron a no apartarse jamás de las enseñanzas de su pueblo, sin importar lo que les costara. La gran prueba del fuego, el sacrificio de la fe. En los días que siguieron, Nabucodonosor, deslumbrado por su propio poder, mandó erigir una gigantesca estatua de oro, una figura inmensa, resplandeciente como un sol de metal. Su orden fue clara: cuando suene la música, todos deben postrarse y adorar la estatua. Quien desobedeciera, sería lanzado a un horno de fuego ardiente. Una visión aterradora, como si el mismo fuego del infierno estuviera esperando devorar a los impíos. El día llegó. La música resonó a través de toda la vasta llanura, el sonido de tambores, flautas y cuernos llenó el aire. Multitudes se postraron ante la estatua, rendidos ante la fuerza del rey. Pero entre la multitud, Daniel no estaba. Y tampoco lo estaban sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Los conspiradores, celosos de su fe y su integridad, se apresuraron a informar al rey: estos hombres se niegan a postrarse ante tu imagen, y desafían tu autoridad. Nabucodonosor, furioso, mandó que fueran traídos ante su presencia. El calor de su ira era tan intenso como el de las llamas del horno. Los tres amigos de Daniel, desafiantes y con el rostro firme, no temieron al rey ni a la muerte. Con valentía, dijeron: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiente. Pero aunque no lo haga, no te adoraremos ni a ti ni a tu estatua. El rey, cegado por su furia, ordenó que se encendiera el horno 7 veces más de lo normal. El calor era tan abrasador que los soldados que arrojaron a los tres hombres al fuego cayeron muertos al instante. Pero Sadrac, Mesac y Abednego no murieron. El fuego no los tocó. Cuando Nabucodonosor miró al horno, vio no 3, sino 4 figuras caminando en las llamas, y una de ellas era semejante a un hijo de los dioses. El rey, aterrorizado y asombrado, mandó abrir el horno, y allí, los tres hombres salieron ilesos, sin un solo cabello quemado, sin rastro de humo en sus ropas. El poder del Dios de Israel había hecho un milagro ante los ojos del mundo. Nabucodonosor, abrumado, proclamó que el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego era el Dios verdadero, y mandó honrarlo por encima de todos los demás. El sueño del rey Nabucodonosor, el misterio de los imperios. Pero el camino de Daniel estaba lejos de terminar. Años más tarde, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño extraño y perturbador que lo dejó desconcertado. El sueño era de una gran estatua, una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro. En su sueño, la estatua se desmoronaba cuando una piedra, sin intervención humana, la golpeaba y la destruía, desintegrándola en polvo. El rey convocó a sus sabios, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Desesperado, ordenó que los sabios fueran ejecutados, pues no podían darle respuestas. Pero Daniel, confiando en su Dios, pidió tiempo y oró. En la quietud de la noche, el Dios de los cielos se le apareció y le reveló el misterio. Con valentía, Daniel se presentó ante el rey y le reveló no solo el sueño, sino su interpretación. La estatua representaba una secuencia de imperios que dominarían el mundo,
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y finalmente, un reino eterno que sería establecido por Dios mismo, una piedra que destruye todos los imperios humanos, un reino que nunca será destruido. El reino de Dios. El rey Nabucodonosor, asombrado, reconoció la sabiduría de Daniel y le otorgó grandes honores. La profecía de Daniel había dejado una marca profunda en la historia, y el rey, aunque arrepentido de su orgullo, seguiría siendo testigo de la grandeza del Dios de Daniel. La locura del rey y la redención divina. Pero el orgullo es una llama que no se apaga fácilmente. Nabucodonosor, tentado por la soberbia, llegó a creerse el dueño absoluto de la tierra. El profeta Daniel, en una visión, le había advertido que el rey sufriría un castigo. Y así fue. Nabucodonosor, al ser dominado por su propio orgullo, fue castigado por Dios, cayendo en una locura tan profunda que vivió como un animal, comiendo hierba como el ganado, sus uñas crecieron como garras, y su cabello se enredó como plumas de águila. Sin embargo, el Dios de Daniel no lo abandonó. Al final de su juicio, Nabucodonosor levantó la mirada al cielo y reconoció la soberanía de Dios. Su mente fue restaurada, y el rey proclamó la grandeza del Señor, dejando testimonio de su poder para siempre. El foso de los leones, la prueba final de la fe. La última gran prueba de Daniel llegó durante el reinado de Darío el Medo. Debido a su elevado cargo, Daniel, envidiado por muchos, fue víctima de una conspiración. Los rivales del profeta convencieron al rey Darío de promulgar un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él, el rey. Daniel, sin miedo y con fe inquebrantable, continuó orando a su Dios 3 veces al día, como siempre lo hacía. Fue arrestado y condenado a ser devorado por los leones. La noche antes de su castigo, el rey Darío, lleno de pesar, intentó salvar a Daniel, pero el decreto era irrevocable. La mañana siguiente, Darío corrió al foso de los leones y, con voz temblorosa, llamó a Daniel. Para su asombro, Daniel respondió desde el foso, ileso, protegido por un ángel del Señor. Mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones, dijo Daniel, con una paz que solo podía venir de lo divino. El rey Darío, sobrecogido, proclamó que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, y ordenó que todos en su reino lo honraran. Los conspiradores fueron arrojados al foso de los leones, donde no sobrevivieron, mientras que Daniel, el fiel servidor del Dios vivo, se elevó como testimonio de la fidelidad divina. El legado eterno de Daniel. La historia de Daniel es una saga de fe inquebrantable, valentía heroica y triunfo divino. En un mundo donde los imperios se levantan y caen, y los hombres luchan por poder, Daniel mantuvo su integridad y su fe en el Dios soberano. Sus visiones proféticas anunciaron la llegada de un reino eterno, un reino que no será destruido, el reino de Dios, donde toda la humanidad verá que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El legado de Daniel perdura a través de los siglos, no solo como un hombre sabio y valiente, sino como un símbolo de la fidelidad a Dios frente a cualquier adversidad. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe y la justicia divina siempre prevalecerá.